Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenida, bienvenido, yo soy Juan Diego Umpierres, gracias por acompañarme frente a la vida. Este espacio que se ha convertido en un puente de conexión, de señales, de que la conciencia, de que el sentido de la vida, que la sonrisa, que la caricia en el alma, siempre es una alternativa válida para llegar a la casa. Mil gracias por pertenecer, por hacer un nuevo sistema de conciencia donde podamos comunicarnos, quizás en silencio, aquí a través de la pantalla, a través de la radio también, pero en el fondo nuestro corazón tiene una conexión máxima. Así que a partir de este momento las redes sociales son todas tuyas, a través del Twitter, a través del Facebook, como Juan Diego Motiva, y por supuesto tus correos electrónicos como frente a la vida @radiosucesos.net. Ahí estamos para acariciarnos el alma, para llegar a casa siempre con la alternativa, con la llave, con el código que al fin nos pongan este contenido humano que tiene que ver con la felicidad. Para eso es la vida, a pesar de las controversias, a pesar de las complejidades, siempre hay una señal, siempre hay un manual estratégico para convocar esa alternativa máxima, decir, siempre vale la pena haber hecho todo desde el corazón. Contentísimo de estar acá. Hoy vamos a tener un programa con una gran amiga. Vamos a tocar un tema que quizás es un concepto que lo han escuchado. Vamos un poco a desnudarnos porque vamos a hablar eso que tiene que ver con las constelaciones familiares. Mucha gente tropieza con las constelaciones, hay gente muy seria haciéndolas, hay otra gente no tan seria haciendo, y por eso voy a traer a alguien que realmente tiene todo el peso académico para que nos explique un poquito qué es esto de las constelaciones familiares. Hoy nos acompaña Mónica Castrillón. Gracias, Mónica, por estar acá. Además, tú tienes un magíster en psicología y tienes una cantidad de cosas dentro de esto que son las constelaciones familiares, todo este planteamiento de Hellinger, cosa que nos importa un poquito porque, bueno, ha estado como de moda esto, ¿verdad? Pero a veces siento que mucha moda se pierde el contenido y la sustancia que esto trae. Así es. Buenos días, buenas tardes con todos. Bueno, yo acabo de llegar de España, tuvimos un encuentro con Hellinger. Hellinger ya tiene 90 años y parece que en su recorrido de la vida ya empieza a despedirse. Y eso es una de las cosas que él está haciendo. Recién terminó una presentación en México y en lo que es Brasil va ahora en abril. Entonces es como la despedida del maestro. Una de las cosas que habíamos hablado cuando se despide una persona o cuando se despide un maestro, queda cosas que él ha aportado para la humanidad. Y de las que hemos visto es esto de las constelaciones familiares. Las personas que hacemos, bueno, entre estas, yo desde hace ya unos 10 años, por un proceso personal mío, me vi en esto de las constelaciones. Y ahora sé que está dando, para mí fue una manera, una revelación, y también he podido superar un problema de salud bastante grave y bastante crónico. Pero, a ver, permíteme, sin ánimo de acariciar tu herida, ni mucho menos, pero cuando hay ejemplos de vida, creo que son las lecciones y los manuales estratégicos. Llegas a las constelaciones porque la vida en algún momento te encendió una alarma, te encendió la necesidad de una revisión. Me encantaría que así brevemente nos contaras por qué logras este tropiezo extraordinario con las constelaciones y con un área psicoterapéutica tan importante de restablecer la vida. El por qué y el para qué es importantísimo en todo lo que hacemos, porque en el para qué nos pone esto de al servicio. ¿Para qué se me presentó en mi vida una enfermedad y que ahora lo entiendo? Era para poner al servicio todo esto de esta herramienta que son las constelaciones familiares. Yo pasaba por un momento de salud hace 10 años que me diagnosticaron lupus, entre eso artritis reumatoidea, tenía el síndrome de Sjögren y muchas, era como
un síndrome muy fuerte en mi vida. Entonces, entre esas cosas que tuve, entre pasar entre médico y médico, por ahí escuché algo de las constelaciones. Fui y vi que esto era para mí, y tenía la formación en Venezuela justamente, con Carola Castillo. Entonces, desde ahí fui a formarme y no entendía esto de lo que es las constelaciones en sí. Es una imagen del alma. Ahora Hellinger lo dice, es un encuentro de alma a alma. Las enfermedades crónicas, básicamente como la mía, entre esto que me explicaban los médicos, me decían, mire, es una enfermedad autoinmune, es del sistema. Por eso es que te pregunta, bueno, ¿quién tuvo artritis? En mi familia, mi abuela tenía artritis. Es decir, que su abuela también tuvo artritis. Entonces, los médicos me decían, bueno, esto es como la lucha interna que está a través de razas, y me hacían muchos exámenes como si hay alguna raza, algo de raza negra o algo de raza indígena. Entonces, mi mamá en todas estas cosas viene desde lo que es Otavalo. Pero para ella no tiene ninguna raíz indígena. Entonces, en todas estas investigaciones, y cuando uno se acerca a esto, lo que tenemos es que abrir el corazón a todo lo que lo que se excluye en la vida. Ahora, perdón que te interrumpa, pero es que me llama la atención porque todos esos diagnósticos que tienes se trazan a través de enfermedades, como tú bien lo dices, autoinmunes. Escuchemos la palabra, autoinmune. O sea, hay algo en mi sistema que empieza a gritar. Y me gusta que hables del sistema, porque usualmente lo dicen, bueno, es que las enfermedades son hereditarias. Y ayer en una conferencia que di con el doctor Luis Aroche, que se llama Cuando el cuerpo llora, habíamos establecido que sí, las enfermedades son hereditarias, pero no son hereditarias. Y habíamos hecho una aclaratoria de que posiblemente ese gen esté contigo, pero hay un dispositivo, lo que se estudia hoy en día como epigenética, que puede activarlo o no activarlo. Cuando algo se activa, algo tuvo que haber trazado sobre el ADN y ponerlo en funcionamiento, lo que podríamos decir un gen patógeno. Pero fíjate que todo lo que me estableces y me dices es que algo movilizó quizás ese grado hereditario tuyo, y bueno, no sé, la palabra es constelarse, pero se activó de una manera con una enfermedad autoinmune. Entonces la pregunta que te hago, en la constelación, ¿qué se busca hacer con ese proceso patológico? Lo que se busca y lo que miramos cuando constelamos es hacer esa imagen, o también esto se hace en las constelaciones a través de representantes. Muchas veces se trae representantes de los diferentes órganos, tal vez del pulmón, tal vez de los quistes que encontraron en el riñón. Hay mensajes, porque estas personas pueden ser excluidos del sistema. Entonces, a través de la enfermedad, lo que hacen es mirar ese nudo, mirar ese enredo, porque si el sistema no da lugar a esto, los posgénitos, es decir, los hijos o los nietos o los bisnietos, en mi caso, yo como tataranieta tenía que mirarlo, porque hay muchas historias en nuestras familias que antes, o en el sistema familiar, lo que se hizo es contar una historia, decir, bueno, nosotros, el abuelo era dueño de una hacienda, pero no se sabía si es que esa hacienda tal vez fue robada, fue arrancada de los indígenas. Entonces, después todo esto viene en el sistema familiar. Entonces, ¿cómo uno se enreda? Viviendo un destino, nosotros llamamos implicaciones. Vivimos un destino de una persona que tal vez no la conocíamos. Entonces, afortunadamente, en todo esto, lo que yo hacía, lo que yo hago en las constelaciones, es mirar esa persona, ese miembro que quedó excluido. Entonces, ¿quién quedó excluido de mi familia? Mi tatarabuela, que fue regalada por los blancos. Cuando en estos procesos de las colonizaciones, lo que se hizo es ir en contra de estas personas que hicieron daño, estas personas supuestamente los españoles que vinieron a colonizarnos. Y entonces todas estas cosas después uno va integrando en mi sistema. Ahora me siento realmente muy orgullosa, porque para mí el pertenecer a la Asociación Española
fue como un escalón de ser reconocida como esta parte indígena, ahora en España ser reconocida. Entonces, en honra a todo eso, ahora mi vida cambia, la enfermedad cambia, ahora recibo muchos regalos, muchas ratificaciones de que realmente esto, todo lo que sufrieron mis ancestros, ahora esto puede pasarse, todo puede hacerse para positivo, para abundancia, para prosperidad. Ok, a ver, estás llegando a una conclusión, es que lo que siento es que al final eso sí es conciencia en tu vida y que a través de todo este proceso ahora lo puedes manejar y ahora lo puedes transformar. Vamos a ir a un corte, Mónica, pero me voy a quedar con una máxima que dijo el doctor Bucay, ese gran psiquiatra argentino. En algún momento él planteó casi una fórmula que decía que la biografía termina siendo nuestra biología. Pero no solamente nuestra biografía de nuestros tiempos presentes, porque toda esta narrativa que nos hace Mónica nos pone en el planteamiento que incluso lo que ha pasado en generaciones atrás pudo haber quedado marcado. Quizás lo que estamos en el área analítica podríamos decir que eso parte de un inconsciente familiar o un inconsciente más atrás, un inconsciente colectivo, pero sin duda lo que estamos hablando es que el sistema pudo haber venido quizás marcado con algún daño, incluso dentro de la carga biológica y que pudo plantear después la patología, pero cuando se hace conciencia la transformación empieza. Hoy estamos hablando con Mónica Castrillón acerca de las constelaciones familiares, todo el planteamiento de Hellinger. Vamos a desnudar este tema de una manera muy seria porque seguro va a dar una alternativa para tu corazón. Hoy aquí, Frente a la Vida. Regresamos, amigas, amigos, hoy conversando con Mónica Castrillón. Ella es magíster en psicología, pero es una mujer muy preparada y formada dentro del área de las constelaciones familiares, y por eso la quise traer al programa para que nos diera solamente la versión de su vida, que ya es una lección que nos pone en la seriedad de este trabajo. Y a ver, de una manera sencilla, cuando una persona toca la puerta dentro del área de las constelaciones familiares, ¿qué se presentan? Yo a veces veo talleres que dictan, este fin de semana vamos a constelar. Quisiera un poco la traducción de eso. Constelar es configurar. Uno configura, y este es el tema del alma. Las constelaciones, cuando uno toma con esta seriedad, con esta profundidad, es un trabajo sagrado, yo lo miro así, porque uno configura el alma. Entonces, muchas veces lo que uno hace, sea con personas, sea también en constelaciones individuales, como se hace cuando lo hacemos en terapia individual. Uno tiene herramientas como muñecos, huellas, hay muchas herramientas sistémicas en las que uno configura. Yo lo hago, y a veces, y ahora lo hago cada vez más. Justo Carola me decía, nosotros constelábamos los tatuajes. Ahora mucha gente, está mucho de moda en todas las edades hacerse tatuajes. Y entonces yo les digo, Carola nos decía, los tatuajes son imágenes del alma. Y cuando hacemos esto, también una configuración es una imagen del alma que sacamos en ese momento para solucionar un problema profundo en nuestra vida que se nos repite. Entonces uno dice, y muchas veces cuando yo trabajo ahora esta parte de la salud, es porque hay una enfermedad como esta que nos viene del sistema. Entonces venimos, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que se repite esta historia, tal vez una psoriasis, tal vez la artritis reumatoidea, como es muy dolorosa. Y entonces miramos esto no solamente para ver cuál es la historia, empezamos a hacer una investigación de qué es lo que pasó en el sistema. Es importante cuando uno levanta una constelación, quiénes quedaron excluidos, los hechos que marcaron a la familia, en mi familia, en mi vida también, porque todo esto se hace en los primeros años, tal vez cuando uno no tenía una conciencia. Entonces, cuando los problemas se nos repiten, sale esta información, que es lo que se configura, que es lo que se constela, y lo que miramos ahí básicamente son estos 3 órdenes del amor, que son los principios básicos para mirar lo que es la verdad del alma. Ahora te pregunto, o sea, una persona que acude a una constelación porque tiene, por ejemplo, una ausencia con un hijo extraviado, ¿ok? Aunque el hijo no acude a la constelación, ese proceso de sanación y de reencuentro puede ser viable
cuando ese padre o esa madre pueda acudir a decir, quiero recuperar a mi hijo, por ponerte un ejemplo, que usualmente estas son historias que han venido marcadas por una carga de abandono sistémica impactante. ¿Qué sucede con esa persona activa que a pesar que no tiene ya contacto con ese hijo y quiere recuperarlo? Por ponerte un ejemplo de familia, logra a través de la constelación un reencuentro desde algún punto del inconsciente o consciente, te pregunto. Bueno, esta herramienta básicamente se hace en lo consciente. Entonces, lo que hacemos es mirar 3 cosas básicas. Esto de quién quedó excluido. Entonces, sí, el hijo puede estar perdido, no solamente físicamente. Hay personas que están, o hijos, que se perdieron en una adicción, que se perdieron en el alcohol, en la droga, en muchas adicciones. Entonces, hay que preguntarnos a quién está representando. O puede ser, en su inconsciente hay una lealtad invisible. Entonces ¿qué pasó en el sistema? Tal vez alguien se suicidó antes, tal vez alguien murió traumáticamente. Entonces hay que preguntarse eso, porque estos 3 principios que yo te decía, que son por los cuales yo empiezo porque esto es totalmente lógico, es como investigar una verdad. En el alma hay una verdad. La cosa es que nosotros en la vida, con la cabeza, tratamos tal vez de interpretar o dar imágenes o dar sentido a algo, pero en el alma siempre queda esa la verdad. Entonces, para muchos, y aquí viene esta parte muy fuerte de las constelaciones, es, si yo tuve un aborto, esa es mi verdad. Entonces nadie lo nota, nadie sabía. Ya me fui a confesar tal vez en la iglesia, pero eso marcó mi vida. Y eso tiene consecuencias, porque yo asesiné a alguien, puede ser un aborto natural o provocado, y entonces si es que es provocado, yo también asesiné. Ok, ahora fíjate, esos son lo que llamamos nosotros los registros, quizás en otra terminología, que quedan dentro del inconsciente. La gente ha tomado quizás en nuestros tiempos el canal de la evasión como una posibilidad, y a veces caemos en esto que es un poco estéril, que es pretender que uno pueda olvidar algo en la vida. Quizás uno en conciencia pueda tener ciertas trampas para tratar de que el olvido sea una herramienta, pero el inconsciente ya registró. Y ese registro se marca literalmente como una herida. Es una herida que tarde o temprano no fue abrazada, no fue reconocida, no fue aceptada, no fue tratada literalmente, y más adelante termina en la explosión de un síntoma, ¿ok? Quizás en el área psicoanalítica la enfermedad, siempre lo decimos, la enfermedad como se trata desde el punto de vista de medicina, sencillamente es el síntoma. Tenemos que ir a lo que tú dices, bajar a la psique, que es el alma, y reencontrar dónde están esas heridas. Ahora, cuando las reencuentro, ¿cómo empieza el trabajo de sanación? Y esto es lo que vamos a ver. Si hay que mirar básicamente estos 3 principios, mirar quién quedó excluido, mirar qué no está en orden, y me gusta mucho tu programa, como que dices, Frente a la Vida, porque muchos padres, por ejemplo, en el segundo orden decimos, todo tiene que estar en orden. Los padres tienen que enfrentar todo esto que han pasado, tal vez abortos, tal vez parejas previas o parejas que están, digamos, amantes, que no son reconocidas. Entonces hay que poner todas las cosas en orden. Si quieren mirar un poco más este amor profundo a sus hijos, pongan esto primero, sus cosas en orden. Entonces los padres tienen que enfrentar estas cosas, parejas previas, hijos, abortos, para así un poco descargar también lo que es el destino de sus hijos. Esto sí tiene, y esto yo lo he visto, cuando uno empieza a hacer estos procesos, los hijos se liberan de estas cargas que los padres, con muy buenas intenciones, hicieron o taparon, pero después uno vemos, todas estas consecuencias de mis actos pueden estar marcando en la vida de mis hijos con estas enfermedades. Entonces uno dice, no, ¿y esto cómo tiene que ver? Hay muchas cosas que después todo sale a la luz, y las constelaciones, una de las cosas es que saca la verdad a la luz. Entonces lo que vemos es quién está excluido en esto de investigación que nos sirve las constelaciones, que no está en orden,
porque una de las cosas que nos trae problemas es cuando uno no pone las cosas en orden, no hay la jerarquía, y ahí es cuando los padres ahora dicen, sí, es que yo soy, mi hijo es mi amigo íntimo, no, los padres son los padres, hay una jerarquía. Ahora, para implementar la disciplina, los padres tienen que tomar su lugar, el tomar lugar de padres. Entonces, esto es lo que vamos a ver. ¿Por qué el padre o la madre no toman su lugar? A veces ellos también se desconectaron de sus padres, se desconectaron de todo su sistema, y entonces ahí hay una historia que tal vez hay que sanar, ese acercamiento a la madre y al padre. Voy a quedarme con eso porque tocaste un tema neurálgico, ¿ok? Yo soy un crítico de este nuevo sistema de educar, esta nueva forma donde decimos que somos amiguitos de nuestros hijos y establecemos la familia como un orden horizontal, y se nos olvida que la jerarquía de los padres, a mi entender, tiene que estar presente por dos cosas fundamentales, porque en primer lugar nos dieron la vida y ya eso es impagable, ahí nos establece una deuda de amor impactante que siempre nos pone una jerarquía muy alta. Y segundo, que es el planteamiento que te voy a dejar, porque tocaste el tema de los padres, que sin duda marca todo este trazo sistémico, es la honra de nuestros padres. ¿Cómo acercar a esos padres a nuestro corazón? Porque quien no acerca a los padres en el corazón termina siendo un vengador muchas veces de esas historias, o un repetidor compulsivo de lo que no solucionaron esos ancestros o esos padres en algún momento. Hoy conversamos con Mónica Castrillón todo un tema de las constelaciones familiares, con toda la seriedad y con todo el peso de este trabajo que seguro puede llevar herramientas para sanar cosas en tu vida, aquí frente a la vida. Regresamos, hoy conversando con Mónica Castrillón. Se nos ha ido el programa volando de lo interesante. Nos queda poco tiempo, Mónica, pero habla un poquito de esa honra a los padres en 2 minutos, de la importancia de acercar a nuestros padres en el corazón para lograr en algún momento sanar las cosas, porque si no, como te dije, establecemos venganzas inconscientes que son muy pesadas. Bueno, este es el trabajo básico de lo que son las constelaciones. Honrar es reconocer a los padres, el reconocer que venimos de un linaje masculino que me viene a través del padre y un linaje femenino a través de la madre o de las mujeres. Entonces, cuando uno reconoce todo tal cual fue, porque eso es el objetivo principal de las constelaciones, mirar las cosas tal cual fueron, sin juzgar, ahí tomo y abro mi corazón hacia todo esto que puede llegar hacia mí, porque todo lo que estuvo atrás también fue posible, hizo posible que yo esté aquí o los posgénitos estén aquí, para que dejen lo bueno, la huella de todo este linaje de hombres y mujeres. Y también lo que vemos ahí es la reconciliación, ya no hay guerra entre hombres y mujeres. Entonces también es eso de ya no hay guerra entre papá y mamá. Los padres hicieron lo mejor que pudieron en nuestras vidas. Entonces tomarlos a ellos con todo el corazón, tal cual son, eso también nos da en nuestra vida mucha prosperidad, mucho éxito y mucha felicidad. Así es, aceptar a esos padres, porque a pesar de cualquier diferencia tuvieron un acierto maravilloso, que es convocar la vida y extraer ese milagro, ¿no? Aceptar y transformar, ¿no? Cantidad de cosas que se nos quedan fuera del programa, pero quisiera en 30 segundos que dijeras un mensaje de la posibilidad de la rehabilitación de estas heridas, y que a través de una constelación podamos entender que la vida tiene un trazo más amable y que no tenemos que cargar, atención con esto, con lealtades oscuras y sistémicas, porque esas sí se pueden interrumpir. Adoptar a nuestros padres con todo el corazón, pero también despedir lo que no queremos de ellos, pero siempre con amor. Lo importante, y para lo que nos viene esto de las constelaciones, es resignificar todo esto que nos ha pasado. Los que estamos viviendo por una enfermedad muy fuerte, hay ahora tantas películas, vi ahora Kung Fu Panda 3, que es realmente importante. Todo el mundo está preocupado por esto. Los niños ahora tienen el derecho de vivir otro siglo, otras posibilidades de vida. Entonces, resignifiquen todo esto que nos está pasando. Día a día también comprométese a vivir la vida sin exclusión, ordenando y teniendo un balance entre el tomar y el dar. Este balance de tomar la vida de los padres y pasar hacia adelante.
Hermosísimo. Tengo que traerte para otro programa porque vamos a tratar, bueno, no solamente enfermedades, sino historias que se repiten, a ver cómo podemos dar alternativas y entender de que la vida es hacia adelante, pero cuando uno tiene la posibilidad de reencontrar y de sanar, la sonrisa también es una alternativa que siempre puede tocar tu corazón. Hoy conversamos con Mónica Castrillón acerca de las constelaciones familiares. Si llevaste algo en tu corazón, si sumamos un punto hacia el camino de la felicidad, seguimos ganando aquí, frente a la vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.